¿Qué es la arquitectura hexagonal? Es uno de esos patrones que aparecen en toda oferta de trabajo, pero que pocos explican bien. En este video te lo voy a explicar de forma simple, con ejemplos de un e-commerce, para que de verdad lo entiendas. La arquitectura hexagonal, también llamada puertos y adaptadores, es una forma de organizar tu código que pone la lógica de negocio en el centro. En vez de mezclar las reglas del negocio con la base de datos, la interfaz o el framework, las aíslas en un núcleo y conectas todo lo de afuera a través de puertos y adaptadores. La meta es simple, que el negocio no dependa de la tecnología, sino al revés. No es nueva. La propuso Alistair Cockburn en 2005. Su idea era que una misma aplicación se pudiera manejar igual desde un usuario, desde otro programa o desde un test automatizado, y que se pudiera desarrollar y probar aislada de la base de datos y de los frameworks. En otras palabras, que la tecnología fuera un detalle, no el centro. ¿Y qué problema viene a resolver? En muchos proyectos, la lógica de negocio termina pegada a la infraestructura. Reglas importantes mezcladas con consultas SQL, con el framework y con la interfaz. ¿El resultado? Cambiar de base de datos o de framework te obliga a tocar todo. Y para probar una simple regla de negocio, tienes que levantar la base de datos entera, frágil, lento y acoplado. La solución se dibuja como un hexágono. En el centro va el núcleo, tu lógica de negocio. A la izquierda están los adaptadores primarios, los que empujan a la aplicación a actuar, una API REST, una CLI o tus tests. A la derecha, los adaptadores secundarios, los que la aplicación usa para apoyarse, la base de datos, el correo, la pasarela de pago. ¿Lo clave? El núcleo está en el centro y todo lo demás se enchufa por fuera, sin que el núcleo se entere. Empecemos por el centro, el núcleo. Aquí vive el dominio y los casos de uso, es decir, las reglas del negocio, en código puro. Y esto es lo importante. El núcleo no importa nada del exterior, no conoce Express, no conoce Postgres. De hecho, si borraras el framework o la base de datos, el núcleo seguiría compilando. Esa es la prueba de que está bien aislado. ¿Cómo se comunica ese núcleo con el mundo? A través de puertos. Un puerto es simplemente una interfaz que define el propio núcleo. Describe qué necesita o qué ofrece, pero no cómo se hace. Por ejemplo, el núcleo declara un puerto, repositorio pedidos, con métodos como guardar o buscar por ID, solo la interfaz, nada de SQL. Y hay dos tipos de puertos. Los primarios, o driving, son la puerta de entrada. El mundo exterior llama al núcleo. Ahí viven tus casos de uso, y los usan la API, la CLI o los tests. Los secundarios, o driven, son al revés. Es el núcleo el que llama hacia afuera para apoyarse en algo, como un repositorio, el email o los pagos. Una forma fácil de recordarlo: a la izquierda te empujan a actuar. A la derecha, tú pides ayuda hacia afuera. Si los puertos son las interfaces, los adaptadores son las implementaciones concretas. Son el código real que conecta la tecnología con tu núcleo. Y lo mejor es que son intercambiables. Un mismo puerto, repositorio pedidos, puede tener un adaptador para PostgreSQL, otro para Mongo y otro en memoria para los tests. El núcleo ni se entera de cuál estás usando. Y aquí está la regla de oro, la que sostiene todo. Las dependencias siempre apuntan hacia adentro. El exterior depende del núcleo, nunca al revés. Como el núcleo define los puertos y los adaptadores los implementan, conseguimos una inversión de dependencias. Es la base de datos la que se adapta al negocio, y no el negocio el que se adapta a la base de datos. Veámoslo con un ejemplo. Imagina el flujo crear pedido en un e-commerce. Llega una petición HTTP a un controller, que es un adaptador primario. El controller llama al caso de uso crear pedido, que vive en el núcleo. Ese caso de uso necesita guardar el pedido, así que usa el puerto repositorio pedidos. Y por detrás, el adaptador de Postgres hace el trabajo sucio. Fíjate, el caso de uso solo conoce el puerto, nunca toca Postgres directamente. Y esto nos da la gran ventaja: poder testear sin levantar nada.
Como el núcleo depende de puertos, en los tests cambias el adaptador real por uno en memoria. Pruebas toda tu lógica de negocio en milisegundos, sin base de datos, sin servidor, sin esperas. En producción usas el adaptador de Postgres, en tests, el de memoria. Mismo puerto, distinto adaptador. ¿En qué se diferencia de la típica arquitectura en capas? En las capas clásicas, el dominio depende de la base de datos. Las dependencias bajan hacia la infraestructura y por eso cambiar la base de datos rompe la lógica. En la hexagonal es justo al revés. Es la base de datos la que depende del dominio. Las dependencias apuntan al núcleo y la infraestructura pasa a ser un simple detalle enchufable. Entonces, ¿vale la pena? Entre las ventajas, la lógica de negocio queda aislada y protegida. Es altamente testeable sin infraestructura. Puedes cambiar de base de datos o framework sin tocar el núcleo y encaja de maravilla con DDD. Pero seamos honestos, también hay desventajas. Más capas, interfaces e indirección. Es sobreingeniería para apps simples. Tiene curva de aprendizaje y al inicio escribes más código repetitivo. ¿Cuándo usarla entonces? Úsala cuando tu lógica de negocio es rica, cuando la app va a vivir mucho tiempo y evolucionar, y cuando quieres tests rápidos y confiables. Y evítala en CRUDs simples, prototipos rápidos o scripts de un solo uso. Un último consejo. La arquitectura hexagonal y DDD son grandes aliados. Una protege el núcleo, el otro te ayuda a modelarlo. Si este video te sirvió, déjame un like y suscríbete al canal, que se viene mucho más contenido así, y síguenos en Instagram, TikTok y LinkedIn como Das Academy. Nos vemos en el próximo.